Saludos amigos cibernautas, reciban un cordial saludo del consultorio estadístico e informático Pearson. Bueno, dentro del manejo de la vigilancia epidemiológica existe una diversidad de herramientas el cual nos permiten medir o conocer el comportamiento de cierta enfermedad o cierto daño que nosotros estamos estudiando para poder evitar algún daño considerable en la población en general. Pues bien, dentro de estas múltiples herramientas que nos permiten conocer, repito nuevamente, el comportamiento de las enfermedades, tenemos una herramienta muy importante conocida como el canal endémico. Pues bien, antes de conocer cómo poder construir un canal endémico, nos es importante conocer ciertos conceptos. Por ejemplo, hablemos de una epidemia. Una epidemia va a consistir en un incremento significativo de alguna enfermedad, ¿sí?, con respecto al número de casos que se espera tener en esa localidad. Pero esta enfermedad va a estar focalizada en un área específica. Podemos hablar en una jurisdicción, en un distrito, en un departamento o en alguna localidad. Básicamente van a ser casos propios de una enfermedad que pertenezcan a esa localidad. Hablamos, por ejemplo, como la situación que se viene dando hace poco, que se suscitó en el caso de dengue, ¿sí?, en la región San Martín. ¿Sí? Entonces se encontró gran cantidad de pacientes con dengue. Entonces esto permitió que estaban localizados en un solo sector. ¿Está bien? Entonces estamos hablando de una epidemia. También empezamos a hablar un suceso pasado, el caso de la influenza, que su punto de inicio fue en México. Estuvo localizado en un momento en cierta ciudad de México, ¿sí?, y posteriormente se expandió. Cuando nosotros hablamos de una endemia, básicamente nos vamos a referir a un comportamiento de una enfermedad el cual se va a mantener por mucho tiempo, y esta va a estar afectando a una población específica y a un área geográfico. O sea, va a estar básicamente presente en una localidad. Dentro de esto es muy común encontrar casos como las enfermedades respiratorias, las enfermedades diarreicas, las cuales están presentes siempre en la población, ¿no?, y casi en todo el ámbito de nuestro país, y el cual en ciertas temporadas se espera de que haya un incremento de casos, o de que los casos sean no tan grandes posible, no mostrar picos en cada semana epidemiológica reportada, o en forma mensual en comparación a los otros meses o a los meses del mismo periodo en años anteriores. Hablamos de una pandemia cuando ya los casos que habían sido focalizados en una localidad empiezan a extenderse y empiezan a atacar a otras zonas o a otras regiones, como el caso que también hablábamos nosotros antes, como el caso de la influenza, que empezó en México, luego se fue extendiendo a países vecinos y finalmente se expandió casi por toda América Latina. Entonces a esto nosotros nos estamos refiriendo con un caso de una pandemia.
Entonces básicamente su punto de inicio viene a ser una epidemia. Otro aspecto importante también es conocer cuando nosotros llamamos un brote. Muchas veces en alguna bibliografía nosotros vamos a encontrar que el brote va a estar relacionado a la epidemia, ¿no? Algunos autores mencionan como epidemia o brote epidémico, ¿sí? El cual lo están relacionando como si fuera un solo caso, ya que va a estar focalizado este caso de cierta enfermedad o cierta patología que nosotros estamos estudiando, va a estar focalizada en una localidad. Pero viene la diferencia de que cuando nosotros hablamos de brote es cuando se va a aparecer un caso de cierta patología que está afectando a la población, de un solo caso presente en una localidad donde no había registros o indicios de la presencia de esa enfermedad. Es decir, si nosotros estamos hablando, de las características, cómo está el comportamiento, para los que puedan conocer el distrito de San Isidro, ¿sí? Con todos los determinantes que posee, es un distrito que posee el servicio básico un 90%, casi un 99%, que tienen agua, que tienen el servicio de saneamiento, hablamos de desagüe. ¿Está bien? Entonces, mira, en base a estas condiciones, nosotros podemos decir que exista un paciente con dengue y que viva en esa localidad. Entonces es un área donde posiblemente no genere condiciones para que pueda desarrollarse el dengue, pero sin embargo tenemos una persona con dengue. Entonces basta de la aparición de un caso en esa localidad, entonces nosotros estamos hablando de un brote, ¿sí? El cual va a afectar o va a poner en riesgo a toda la población cercana a la ubicación de ese paciente con esa enfermedad. Entonces eso es básicamente lo que nosotros vamos a definir como un brote, que finalmente este brote, cuando ya llega a tener va a llegar a tener presencia de más casos, entonces formará parte de una epidemia cuando se encuentre focalizado, repetimos una vez más, en una zona, ¿sí? Y posteriormente, cuando ya llegue a afectar a otros distritos, entonces pasará a ser una pandemia. Pues bien, la pregunta es, en base a estas definiciones que nosotros habíamos dado, ¿cómo nosotros vamos a poder identificar si nos encontramos en un caso de epidemia? ¿Sí? Entonces el canal endémico justamente nos va a ayudar a identificar estos casos. Cuando nosotros estamos hablando de una epidemia, en este caso la curva endémica nos va a permitir identificar justamente esos casos en que nosotros nos encontramos en situaciones normales, cuando una enfermedad se va a encontrar presente constantemente en la población en cierta localidad. Entonces justamente eso nos permite hacer el estudio del canal endémico. Cuando nosotros vamos a hablar de epidemia, entonces básicamente nosotros vamos a tener que trabajar con otra herramienta que podemos explicar en presentaciones más adelante, es el tema de la curva epidémica, que esto que va a tener que ver con los periodos de incubación, etcétera, para poder desarrollar cierta patología. Pues bien, entonces empecemos a trabajar con el canal endémico. Bueno, los canales endémicos o corredores endémicos sirven para determinar
los que constituyen un exceso o una vez que se conoce lo que es normal o las cifras esperadas. Cuando nosotros vamos a celebrar un canal endémico, nosotros vamos a tener que dividir, ¿sí?, áreas. Nosotros vamos a tener que dividir áreas en donde nosotros, en función de en donde nosotros nos encontramos en la situación actual de la presencia de nuestra patología o de cierta enfermedad que nosotros estamos estudiando, localizada en una población y en un área específica que habíamos definido anteriormente. Entonces nosotros vamos a tener tres aspectos. Cuando nosotros no encontramos el comportamiento normal de la enfermedad, nosotros debemos encontrar en el área, en la zona de éxito finalmente, que es la zona que nos va a indicar que el comportamiento de la población, ¿sí?, disculpen, el comportamiento de la enfermedad en esta población de estudio, ¿sí?, tiene una presencia normal. O sea, no hay por qué alarmarse. Simplemente tendríamos que nosotros verificar los incrementos de casos en ciertas localidades únicamente. Y finalmente nosotros vamos a tener que también estudiar la zona segura. Es cuando también esperamos nosotros que haya esa cantidad de casos en ciertos meses, el cual nos están permitiendo nosotros alertar que existe un incremento de casos en ciertas localidades y poder identificar estos casos finalmente para poder evitar que exista una epidemia o pueda existir y pueda afectar al resto de la población. Cuando nosotros ingresamos ya básicamente a otra zona que vendría a ser la zona de alerta, es que nos está alertando que los casos están creciendo. Ya estamos nosotros hablando ya prácticamente casi entrando a un corredor epidémico, que esta patología o esta enfermedad que estaba focalizado en un solo punto, que nosotros esperamos que tenía un cauce normal, entonces está empezando a salirse de su comportamiento normal y está afectando a más personas dentro de una localidad en estudio. Sí, entonces que finalmente esto pueda desarrollar en una epidemia. Los factores que nosotros debemos tener en cuenta para poder elaborar un canal endémico es seleccionar la entidad, o sea, es seleccionar la patología que nosotros vamos a estudiar y que está presente en una localidad. Es más, también nosotros debemos estudiar el comportamiento de esta enfermedad o esta patología que nosotros estamos estudiando, que tenga esta enfermedad, ¿sí?, que tenga un periodo de incubación breve, o sea, que sea de un periodo de desarrollo de la enfermedad dentro de las personas, que sea demasiado corta, no demasiado larga, ¿sí? Y la evolución, también ver el comportamiento constante. También hay que definir bien las poblaciones en estudio. Cuando nosotros podemos hacer este canal endémico, podemos trabajarlo en poblaciones grandes, como también distribuirlo o segmentarlo en pequeñas proporciones de la población, en el cual nosotros podamos hacer un seguimiento, ¿sí?, en el tiempo. Para poder también desarrollar un canal endémico se nos es necesario contar con una serie de tiempo. Si hablamos, debemos nosotros trabajar con un comportamiento temporal, esto que puede ser trabajado en años, ¿sí? Y como por lo general trabaja en años, esto también puede ser trabajado en meses, puede ser también trabajado en días, o como también puede ser trabajado en semanas epidemiológicas. Y cuando nosotros vamos a trabajar, por lo general este comportamiento es analizado de forma anual. Entonces es importante nosotros tener este comportamiento, hacer este análisis como mínimo de 5 años, o también puede ser desarrollado a más si se cuenta con información abundante, puede ser de 7, 8, 9 años atrás. Se puede hacer este estudio, ¿sí?,
de este comportamiento de la enfermedad que está afectando a cierta población. Entonces aquí nosotros también tenemos que tener presente algo, que el comportamiento de cierta enfermedad en algún momento va a tener que ser influenciado por algún otro aspecto. Por ejemplo, el caso de las enfermedades respiratorias. Si nosotros hablamos de una infección respiratoria aguda, esta enfermedad va a estar presente en toda la población. Entonces, esta población de las infecciones respiratorias van a estar presentes a lo largo del tiempo de una población. ¿Sí? Pero el caso de que cuando llegamos a introducir otro tipo de enfermedades por un incremento inusual, como hablamos ahí, mezclemos un poco el tema de algún aspecto antes de ser identificado como tal. Hablamos de la influencia H1, entonces el caso de pacientes con infecciones respiratorias se va a mostrar que en cierta temporalidad de tiempo, en cierta semana o en cierto mes, vamos a tener un gran número de casos, ¿sí? O casos inusuales. Entonces, para nosotros trabajar este canal endémico debemos excluir estos casos. O sea, si nosotros vamos a trabajar un canal endémico, debemos trabajar en un panorama donde no ha habido incremento, no ha habido casos inusuales, el cual han incrementado nuestro comportamiento de nuestra data de forma inusual. Entonces nosotros vamos a hablar entonces básicamente de excluir periodos donde se han encontrado brotes para poder hacer este trabajo. Entonces hablábamos también anteriormente del intervalo de tiempo. Estos intervalos de tiempo que van a ser medidos en años, hablábamos nosotros anteriormente de 5 a 7 a 10 años y que se posee esa información, y la temporalidad en el cual va a ser medido va a ser básicamente en meses, puede ser en semanas o en días, según la disponibilidad de tiempo. Para poder construir un canal endémico, tenemos nosotros dos formas de construir este canal endémico. Uno que va a ser básicamente en el estudio de los cuartiles, y el otro que va a ser a través de la utilización de aspectos utilizando ya la estadística inferencial. Básicamente nosotros contaríamos con una media geométrica, y para poder normalizar el proceso de incrementos inusuales, cuando hablamos nosotros de tiempo, de incrementos inusuales de comportamiento de la enfermedad, y luego posteriormente para definir los límites o las zonas de seguridad, alarma o éxito. Finalmente, en la zona de epidemia básicamente nos basaríamos a determinar los intervalos de confianza. Veamos el primer procedimiento, que es mediante el método de los cuartiles. Básicamente va a estar constituido por los tres cuartiles que nosotros podemos calcular. El cuartil 1 nos va a indicar la zona de éxito, el cuartil 2 nos va a indicar la zona de seguridad, y el cuartil 3 la zona de alarma. Y para valores superiores al cuartil 3 estaríamos hablando nosotros de una zona epidémica. Bien, cuando nosotros utilizamos el tema de la media geométrica o los intervalos de confianza, nosotros vamos a tener que contar con la serie de datos, ¿sí? Con toda la gama de datos, y posteriormente vamos a tener que dividirlos en un segundo bloque que va a básicamente hacer el estudio no de los datos crudos como estudiábamos nosotros en los cuartiles, sino básicamente a determinar este comportamiento de los casos suscitados en un tiempo específico, ¿sí? A los datos presentes entre la población susceptible a esta enfermedad. Nosotros la población más susceptible vienen a ser aquellas personas menores de 5 años, o sea, los niños menores de 5 años.
Entonces nosotros tendríamos que hacer nuestro cálculo toda persona va a ser susceptible a tener esta enfermedad. Entonces nosotros tenemos que hablar la presencia de esta enfermedad en un tiempo específico versus el total de la población en esa localidad o en ese periodo de forma normalizada, ¿no? Vemos que los intervalos de confianza. Y finalmente vamos a calcular las diferencias para poder nosotros definir finalmente las áreas en las cuales nosotros vamos a poder ubicar estas zonas de estudio. Pues bien, veamos algunos ejemplos de cómo desarrollar un canal endémico. Una de las herramientas más sencillas de utilizar para este procedimiento es el Excel. Sí, miren, aquí yo tengo una data de 13 años. Sí, tengo una data de 13 años, el cual corresponde, bueno, pongamos que va a corresponder a las enfermedades infecciosas respiratorias. Bueno, las he generado de forma aleatoria para nosotros, para poder observar nosotros cómo desarrollar el canal endémico. Bueno, tengo una población susceptible menor de 5 años, ya que está afectando el tema de enfermedades respiratorias. Sí, he generado, finalmente tengo el estudio anterior, veo el comportamiento de la enfermedad. Vemos aquí que en el 2004 ha sido de 1068 casos versus el 2001, que solamente se dio en esta semana. Los datos que están en la parte superior, 1, 2, 3, me van a representar a los observados en una semana epidemiológica. Es el comportamiento que se viene midiendo aquí en el Perú, de 393. Miren y fíjense el comportamiento de esta enfermedad. Para el año en estudio, pongamos que estamos en el 2013, que es de 623 casos para esta semana. Pues bien, entonces esto del 2013 me va a representar el periodo de evaluación o la semana que yo estoy estudiando para hacer el estudio. Si me encuentro en situaciones ya epidémicas, o sea, ya si estamos en zona de alarma para poder desarrollar ciertas actividades y finalmente controlar el avance de esta enfermedad. Sí, entonces más o menos estas fechas han coincidido con la aparición de la pandemia, sí, de la influenza H1N1. Es por eso que lo he generado más o menos con este comportamiento.
elevado de casos. Si nosotros vemos que el último año no tenemos presencia, ¿no?, de esto, ya que es el periodo de evaluación y solamente tenemos hasta la semana 29, pero el resto de los años sí tenemos medido los observados, ¿no? Entonces, para esto vamos a calcular nosotros los cuartiles. Propiamente habíamos dicho nosotros que calcularíamos el cuartil 3, ¿sí? El cuartil 2, que es la mediana, y el cuartil 1. Bien, entonces usamos el Excel para poder desarrollar este canal endémico de forma rápida, ¿sí? Básicamente escribimos la fórmula cuartil y vamos a seleccionar únicamente los periodos anteriores al periodo de evaluación, o sea, solamente del 2001. Solamente nosotros vamos a seleccionar el periodo desde el 2001 hasta el 2012. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros estamos seleccionando. Vamos a poner coma y vamos a calcular el primer cuartil, ¿sí? Vamos a desarrollar el mismo proceso, ¿sí? Vamos a calcular el cuartil. ¿Está bien? Calculamos el cuartil, repito una vez más, desde el año del periodo anterior a la evaluación, ¿sí? Calculamos el cuartil 2. Fíjense, y luego vamos a calcular finalmente disculpen, este debería ser el cuartil 1, el anterior debería ser el cuartil, ya tenemos, esto debería ser el cuartil 3, ¿cierto? Esto nosotros deberíamos definirlo como el cuartil 3, ¿sí? Pues bien, ahí nosotros ya tenemos los límites. Lo único que vamos a hacer es arrastrar eso durante toda la semana, para hacer el estudio total hasta la última semana epidemiológica, y ahí nosotros ya tenemos el comportamiento, ya calculado los límites. Y lo único que haríamos para poder construir este canal endémico es justamente realizar una gráfica, ¿sí?, de áreas, y ya vamos a tener nosotros nuestro canal endémico. Pues bien, vamos a insertar un gráfico de áreas y ahí nosotros ya vamos a tener nuestro canal endémico. Fíjense, nos estaría faltando la semana de evaluación, básicamente, que es el año de observación, ¿sí? Ahí hemos nosotros calculado nuestro canal endémico. Tendríamos que seleccionar datos y agregar el periodo de evaluación, que es básicamente el 2013, el cual nosotros nos encontramos, ¿sí? Nos encontramos estudiando. Vamos a dar enter, vamos a aceptar y simplemente aceptar, y ya tenemos por acá el comportamiento. Bueno, esto le tenemos que nosotros cambiar de gráfico, ¿sí? Vamos a darle simplemente cambiar de gráfico. Tendremos que, en este caso, para esta versión del Office, que yo vengo trabajando, me va a dar de esta forma. Está bien, y esta es la versión, esta versión de 2013, entonces me permite hacer este cambio y escoger el tipo de gráfico con el cual yo finalmente quiero trabajar. En el caso de ustedes que tengan trabajando versiones anteriores de este software, tendrían que ustedes insertar un gráfico de columnas o cambiar el gráfico de columnas, ¿sí? Y hacer el cambio por esta opción, seleccionar este tipo de gráfico de columnas y seleccionar la primera opción. ¿Está bien? Entonces, para la versión que yo vengo trabajando no es necesario hacer esto, simplemente seleccionar la columna, la primera, y darle
aceptar. ¿Sí? Pues bien, ahí nosotros ya tenemos nuestro gráfico, ¿sí? O nuestro canal endémico. Posteriormente ya pues es básicamente aspectos de edición para poderlos llevar a los colores definidos, ¿no? Que son el amarillo, perdón, disculpen, este es el verde. Básicamente llevar a los colores ya que no. Sí, vamos a ponerle un verde más fuerte. Es básicamente editar ya los colores por acá le ponemos el amarillo, ¿no? Que básicamente son los colores clásicos de un canal endémico. Posteriormente nosotros podemos editar esto de los ejes. Vamos a ponerle también los bordes. Determinado color. Sí, incrementamos el colorcito y ya. Vamos a cambiarle el tono de color. Sí, voy a ver cierta característica y ahí nosotros vamos a tener ya el comportamiento de nuestro canal endémico. ¿Ven? ¿Cómo nosotros hemos construido un canal endémico? Desde la forma más sencilla posible, por uno de los métodos, para finalmente tener un canal endémico. Bien, si nosotros vamos a calcular por el siguiente el canal endémico, el tema de usando las poblaciones, en un primer momento, haciendo el repaso de nuestra presentación, tendríamos los datos brutos calculados y tendríamos que nosotros desarrollar la conversión, ¿sí?, de nuestra data, ¿no? Entonces, en un primer momento, ¿qué hacemos? Habíamos dicho que tenemos que calcular la tasa, ¿sí? La tasa es este daño dividido entre el total poblacional, ¿sí? Lo que nos está dando nuestra formulita. ¿Está bien? Habíamos nosotros desarrollado, dividir el observado en la semana 1 entre la población, ¿no? Entre la población. Y para no movernos, entonces vamos a dar la población y finalmente a esto le vamos a multiplicar. ¿Okay? Finalmente esto lo vamos a multiplicar por 1000 que decía la fórmula y ya tenemos nosotros una tasa, ¿sí? Ya tenemos una tasa y lo único que vamos a hacer es arrastrar para toda la data, para toda la serie de semanas. Tenemos una tasa ya calculada en un primer bloque. El otro aspecto que estábamos hablando era de transformar los datos, calcular el logaritmo, ¿sí? Es de eliminar los ruidos que puedan existir. Calculamos el logaritmo de toda la serie.
Entonces ahí nosotros ya estamos normalizando. ¿Sí? Bueno, aquí debería ser el comportamiento hasta el 2012, pero como es a modo de práctica, está trabajando hasta el 2011 nada más. Entonces tenemos ahí, sí, el otro aspecto para el cuarto bloque habíamos nosotros definido que tendríamos que calcular, sí, tenemos que calcular el promedio, sí, tenemos que calcular el promedio aritmético, de toda la lista de datos, ¿sí? Tenemos que calcular, también hablábamos nosotros de la desviación estándar, ¿sí? La desviación estándar muestral, ¿está bien? Calculamos la desviación estándar de la data. Bueno, ya una vez que hemos calculado la desviación estándar, lo jalamos para todos, ¿sí? Estamos usando la función promedio para calcular, ¿sí? Y para calcular la función de la desviación estándar para esta versión es esta, ¿sí? Y ahora calculamos, vamos a calcular los límites o los intervalos de confianza. Vamos a calcular los intervalos de confianza. Está bien, para calcular los intervalos de confianza, el 95% estamos trabajando este valor, ¿sí? Menos 1.96, ¿sí? Por el error dividido entre la raíz siervos de Jehová, alabad por siempre el nombre de Jehová. De la raíz entre la raíz de los datos, ¿verdad? Para esto voy a usar la función contará, ¿sí? Para poder calcular los datos que tengo en esta parte. De los datos que he procesado.
también calcular la exponencial de la media y realizar la resta una unidad, que nos decía la fórmula. Y para hallar intervalos de confianza superior, sí, los intervalos de confianza superior también hacemos lo mismo. Trabajar con la población 14 también, no podemos correrla. ¿Sí? Es la misma población con la que nosotros vamos a trabajar. Esta población tendría que ser
los bloques constituidos para poder desarrollar nuestro canal endémico. Es básicamente todo lo que nosotros habíamos desarrollado. Aquí tendremos que soldarlo, ¿no? Este valor no debería moverse porque es el valor del año con el cual nosotros estamos trabajando. ¿Sí? Entonces y ahí nosotros vamos a tener ya, básicamente vamos a tener nuestro canal endémico, ¿sí? Vamos a tener nuestro canal endémico ya construido. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es básicamente realizar la gráfica igual como habíamos trabajado nosotros. Vamos a insertar un diagrama de área. Damos el diagrama de área, insertamos el diagrama de área, sí, y luego vamos a tener que editar la serie de datos y vamos a tener que agregar el periodo de evaluación, el cual nosotros estamos estudiando. En este caso fue el 2013 con su respectiva data. Le damos a enter, le damos a aceptar. ¿Está bien? Ahí tenemos nosotros vamos a cambiar el tipo de gráfico, sí, que va a tener que hacer las columnas, y ahí nosotros tenemos ya nuestro canal endémico. Lo vamos a trasladar a donde nosotros habíamos trabajado con el método de cuartiles. ¿Está bien? Y nuestro comportamiento de la información, nuestro comportamiento del canal endémico en estas dos formas es el comportamiento. Simplemente lo que vamos a hacer es similar como nosotros estamos observando, ¿no? Si nosotros observamos el canal endémico por cualquiera de las dos formas, va a tener un comportamiento semejante, en el cual nos va a permitir observar mejor el comportamiento de la enfermedad que nosotros estamos estudiando. Bueno, espero que les haya servido este pequeño tutorial de cómo construir un canal endémico. Hasta la próxima, amigos, y no olviden de visitar la página web del Consultorio Estadístico e Informático Pearson. Desde acá agradecemos a todas las personas quienes han hecho posible desarrollar este video tutorial, y también las disculpas a las personas del cual nosotros hemos cogido algunos aspectos teóricos, el cual hemos hecho referencia en esta presentación. Hasta la próxima, amigos.